¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un video donde voy a compartirles información muy valiosa sobre un tema que pocos saben y que realmente es muy importante saberlo o tener una noción, tener una orientación. Les voy a hablar sobre los discos circulares de sierra, sobre características, sobre todas las cosas que hay que tener en cuenta para entender qué disco se necesita para cortar tal o cual madera. Quiero aclararles que no soy especialista en el tema, que no soy técnico. Lo que les voy a compartir es todo lo que he adquirido a través del tiempo, con mi experiencia, lo que fui descubriendo y todas aquellas cosas que me han enseñado personas con grandes conocimientos técnicos. Sé que es un tema quizás mucho más profundo, donde se puede ahondar mucho más sobre la parte técnica y se puede hablar durante muchísimo tiempo más, pero creo que todo lo que te voy a compartir en este video te va a alcanzar y te va a sobrar para poder defenderte y saber qué disco utilizar ante cada situación. Así que bueno, quédate hasta el final. Si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Este tema sobre los discos de sierra es algo que difícilmente se tengan grandes conocimientos, pero es muy importante al menos saber una base sobre esta cuestión para poder entender cómo funcionan, de qué materiales están hechos, qué puntos a tener en cuenta entre sus dientes e insertos y de esta forma poder comprender cuál es la mejor opción para cada caso, como así también poder efectuar una compra correcta. Generalmente lo que se escucha es que a mayor cantidad de dientes, más fino y limpio será el corte, lo cual es así. Ahora, para maderas duras se recomiendan discos que contengan menor cantidad de dientes, como así también para madera blanda y melamina, mayor cantidad de dientes. Esto no es tan así. Que para cortar melamina se necesita un disco de 60, 80, 100 o más dientes para poder conseguir un corte óptimo, limpio y sin astillado. En parte sí y en parte no. Tenemos que saber que más allá de la cantidad de dientes que contenga un disco, esta no es la única condición, sino que además los discos contienen otras características que son importantísimas y que tenemos que tener en cuenta para poder conseguir un equilibrio y poder realizar cortes óptimos según el material que tengamos que trabajar. Sepamos como medida clara que con cualquier disco vamos a poder cortar cualquier madera o cualquier material, pero esto va a conllevar en malos resultados en la mayoría de los casos y además la vida útil de nuestro disco se va a reducir enormemente. Claramente el objetivo tiene que ser todo lo contrario, donde tendremos que conseguir cortes óptimos, limpios, sin astillado y además brindándole mayor vida útil a todos nuestros discos. En principio, los discos de sierra circular están constituidas por la hoja que contienen dientes e insertos. Los insertos son quienes se encargarán de realizar el corte. Ambas cosas van de la mano para conseguir un corte óptimo según cada material. El inserto necesita del diente y el diente del inserto. Sepamos antes que nada esta tabla de equivalencias de medida de discos. Para las sierras singleteadoras mayormente se utilizan discos de 12 pulgadas de diámetro exterior, aunque también existen sierras de este estilo que poseen discos de 10 pulgadas. Las sierras de mesa tradicionales que podemos tener en nuestro taller generalmente llevan discos de 10 pulgadas de diámetro exterior como estos que estás viendo acá arriba. Y los discos que se utilizan en una sierra circular de mano generalmente son de 7 pulgadas y un cuarto de diámetro exterior como estos que podés ver aquí abajo. 12 pulgadas equivale a 305 milímetros, 10 pulgadas equivale a 254 milímetros y 7 pulgadas y un cuarto equivale a 185 milímetros. Para discos de 10 y 12 pulgadas en común, lo más estándar es encontrar en el mercado discos que comienzan en los 24 dientes y terminan en los 120 dientes. Para los de 7 pulgadas y un cuarto podremos encontrar discos que comienzan en 16 dientes y terminan en los 60. También existen discos con otra cantidad de dientes, tanto para arriba como para abajo, que en algún momento he visto, pero la realidad es que estos discos son poco estandarizados, son especiales. Es raro que puedas encontrarlos en el mercado. Con la cantidad de dientes que te acabo de mencionar y con los que vas a ver a lo largo del video, van a ser suficientes para que puedas cortar absolutamente todos los materiales que se utilizan en la diaria de la carpintería. Es esencial elegir la hoja correcta según la sierra que vayamos a utilizar y para ello es importantísimo plantearnos o hacernos 3 preguntas que nos servirán de guía para poder entender qué disco necesitamos. La primera es, ¿qué tipo de material vamos a cortar? ¿Madera dura? ¿Madera semidura? ¿Madera blanda? ¿Algún tablero en especial?
contra el chapado, AAA, OSB, MDF, melamina. 2. ¿Con qué tipo de máquina efectuaremos el corte? Puede ser una sierra de banco, puede ser una sierra ingleteadora o puede ser una sierra circular de mano. Tercera y última, ¿qué tipo de corte deseamos efectuar? Puede ser corte longitudinal a la veta o puede ser corte transversal a la veta. Todos los discos, o la gran mayoría de los discos, generalmente están fabricados en acero al carbono templado. Lo que sí puede diferir es el material con el cual estén fabricados sus insertos, que son los que van en la punta de los dientes y son los que efectúan el corte. Los insertos generalmente están fabricados con carburo de tungsteno, ya que es un material sumamente duro y resistente, y esto hace que tenga una mayor durabilidad y a su vez que los cortes sean de mejor calidad. Existen también insertos fabricados en otros materiales, incluso en combinación de varios, pero esto le quita dureza y resistencia al material. Por eso es importantísimo cerciorarse antes de comprar un disco que los insertos o las puntas estén fabricadas en carburo de tungsteno. Comencemos por lo más básico. En cuanto al calce y colocación del disco en nuestra sierra, sea cual sea, tenemos que tener en cuenta el diámetro exterior y el diámetro del eje. En cuanto al diámetro exterior, debemos procurar que sea el mismo permitido por nuestra máquina. Por ejemplo, si la sierra viene preparada para discos de 10 pulgadas, no podremos poner uno de 12. Ahora, si el disco es de menor diámetro, sí podremos utilizarlo, aunque siempre es recomendable colocar uno que se adapte al máximo permitido. En cuanto al diámetro del eje, en la mayoría de los casos, cuando el eje del disco es mayor a la de nuestra máquina, es decir, más grande, se pueden colocar estas arandelas especiales que son suplementos de reducción que ayudan a llegar al diámetro del eje para que calce perfecto en nuestra máquina. Generalmente y en la mayoría de los casos, estas arandelas o bujes reductores vienen incluidas en el packaging del disco que han comprado y se colocan a presión. En ocasiones, cuando compramos los discos, traen más de una medida de arandela para colocarlo en diversos ejes, pero a veces trae una sola medida y debemos estar atentos que coincida con nuestra máquina. Si no, no lo van a poder usar. El disco no puede quedar bailando, debe ingresar con justeza y precisión. Ahora, comencemos a interiorizarnos un poquito más para poder entender el verdadero desempeño de los discos de sierra y saber contra qué material será más apto. Para ello, tenemos que tener en cuenta las siguientes características: diámetro, ancho de corte, cantidad de dientes y paso, tamaño de garganta y profundidad, ángulo de ataque de los insertos o diente y la geometría de los dientes. El diámetro exterior será muy importante, ya que al modificarse este parámetro automáticamente modifica el resto, salvo la geometría de los insertos, que eso actúa de forma independiente al resto. Con respecto al ancho de corte, en este caso el ancho de los insertos, los más tradicionales en carpintería son 3 o 3,2 milímetros para discos de 10 y 12 pulgadas y 2 o 2,2 para discos de 7 1/4, es decir, para discos que se utilizan en la circular de mano. El paso de los dientes es la distancia que existe entre el comienzo de un inserto al comienzo del otro. Este espacio se lo denomina paso. Veamos este ejemplo donde combinaré los puntos diámetro, dientes y paso. Aquí tengo un disco de 10 pulgadas para la sierra circular de mesa de 40 dientes. Y aquí tengo un disco de un diámetro más chico de 7 pulgadas y 1/4 para la sierra circular de mano también de 40 dientes. En principio creemos que es lo mismo porque tienen la misma cantidad de dientes, pero el diámetro al modificarse lo cambia absolutamente todo. Si realizamos este ejemplo de comparativa y colocamos un disco por encima del otro y hacemos coincidir uno de sus dientes, podemos ver que hay una clara diferencia. Este disco, por ser más chico, claramente el paso de los dientes también será más chico. Esto nos da una clara referencia de que, por más de que tenga la misma cantidad de dientes, el rendimiento no va a ser el mismo. Ahora vayamos a este ejemplo que va a ser mucho, pero mucho más claro. Aquí tengo un disco de 10 pulgadas de 80 dientes y lo vamos a comparar con un disco de 7 1/4 de 60 dientes. Ahora podemos ver en este caso que, si bien hay diferencia en la cantidad de dientes entre un disco y otro, acá podemos ver que el paso de los mismos prácticamente es igual. Esto significa que en realidad el disco de 60 dientes equivale en rendimiento a un disco de 80 dientes. Con respecto a la cantidad de dientes, como comenté anteriormente, se mide en mejor forma de acuerdo a la circunferencia del disco. Pero debemos saber como principio que las hojas que contengan menor cantidad de dientes son ideales para cortes longitudinales sobre madera maciza. En cambio, los discos con mayor número de dientes son ideales para cortes transversales. También, a mayor cantidad de dientes, serán cortes más finos pero más lentos. A menor cantidad de dientes, serán cortes más rápidos pero menos finos. Para obtener un mejor resultado cuando generemos cortes de forma longitudinal,
tenemos que tener en cuenta el espesor de la madera. Si vamos a cortar maderas de bastante espesor, entonces se recomienda que el paso de los dientes sea más grande. Ahora, si por el contrario vamos a cortar madera más delgada, se recomienda que el paso de los dientes sea más pequeño. Por ejemplo, cuando tengamos que cortar madera maciza, se recomienda que al menos 2 dientes entren en contacto con la madera al mismo tiempo y 4 como máximo para obtener un buen resultado. La garganta es el espacio que existe en profundidad delante de cada diente, acá donde les estoy marcando. Y esto sirve para que la viruta o el aserrín se libere mientras realicemos un corte. Por ejemplo, en un corte longitudinal, las gargantas se alimentan de viruta más fácil y rápidamente y por ende la viruta es más grande. Y por esta cuestión, la garganta en este caso debería ser más profunda para aliviar el corte y todo ese aserrín que sale en tamaño y velocidad pueda liberarse rápidamente. Por el contrario, para cortes transversales, la viruta se alimenta de menor cantidad, por lo que las gargantas pueden ser mucho menos profundas y pequeñas. Vamos a un punto súper importante que es el ángulo de ataque de los insertos. Aquí tenemos 3 posibilidades: ángulo de ataque negativo, ángulo de ataque positivo y ángulo de ataque cero. Ángulo de ataque positivo es cuando la punta del inserto está inclinada hacia adelante, es decir, hacia el lado del sentido de giro o de corte. Ángulo de ataque negativo es cuando la punta del inserto está, por el contrario, inclinada hacia atrás. Y ángulo de ataque cero es cuando el inserto está completamente recto. A su vez, los ángulos de ataque positivo o negativo pueden diferir en el ángulo. Pueden ser más abiertos o pueden ser más cerrados. Para darte un ejemplo, para cortar maderas más blandas se requiere un ángulo de ataque más abierto y para maderas duras un ángulo de ataque más cerrado. Con un ángulo de ataque positivo obtendremos cortes más agresivos. Esto hace que al ser corte agresivo el tironeo hacia atrás sea mayor y por ende debemos cortar con firmeza. Obviamente, por el contrario, un ángulo de ataque negativo o cero será menos agresivo y por ende menos peligroso al tironeo hacia atrás. Pero para maderas naturales y tableros de madera natural es preferible utilizar un ángulo positivo. En cambio, para melaminas es aconsejable utilizar un ángulo negativo. Vayamos a este ejemplo que está muy instalado en este mundo, que sucede cuando, por ejemplo, tenemos que cortar tableros con laminado melamínico. Cuando consultamos qué cantidad de dientes tiene que tener, muchas opiniones difieren entre un disco de 60 dientes, 80 dientes o 100 dientes. En cierto punto es verdad y es real, porque a mayor cantidad de dientes, más fino y delicado será el corte. Pero no es el único factor que tenemos que tener en cuenta, ya que para conseguir un corte óptimo, más allá de la cantidad de dientes, tenemos que contemplar el ángulo de ataque y la geometría de los dientes. Si cualquiera de estos dos puntos no cumple con el requisito para conseguir un buen corte en esta clase de tableros, les puedo asegurar que por más cantidad de dientes que tenga el disco, los resultados no van a ser los deseados. La geometría de los insertos es una característica muy importante que ayuda muchísimo a poder alcanzar excelentes resultados en cada uno de nuestros cortes. Generalmente los discos traen o un solo tipo de geometría en cada uno de sus dientes de forma continua o en muchas ocasiones trae 2 tipos diferentes de geometría alternados entre sí y así a lo largo de forma continua en toda la circunferencia que tiene el disco. Si bien existen muchos tipos diferentes de geometría, hoy te voy a hablar de los 4 tipos más comunes, más estandarizados, los que seguramente encuentres en la mayoría de los discos, y con estos 4 tipos de geometrías te va a alcanzar y va a ser suficiente para poder cortar todos los materiales que utilizamos generalmente en la diaria de carpintería. La primera geometría es la denominada plana, que es apta o es óptima para hacer cortes longitudinales en madera maciza, como así también hacer cortes longitudinales en tableros de madera maciza. Las geometrías generalmente se identifican con una sigla que son conocidas a nivel mundial. En este caso, para este tipo de geometría plana, su sigla es FTG. Ahora te voy a hablar de una de las geometrías más utilizadas, que es la biselada alterna. Esto significa que va a tener un inserto, el disco, biselado hacia la derecha y el siguiente biselado hacia la izquierda y así alternado sucesivamente a lo largo de todo el disco. ¿Y por qué te digo que esta geometría es una de las más utilizadas? Porque esta disposición alterna biselada permite trabajar maderas en general, ya que con esta disposición vamos a poder cortar maderas de todo tipo, así también como tableros de todo tipo, como contrachapado, triple A, OSB, MDF. Además, esta disposición de geometría permite resultados y se puede utilizar tanto para cortes longitudinales como para cortes transversales. Ahora, para lo que no sirve esta geometría es para cortar melaminas. Y a esta geometría se la reconoce con la sigla
T, B larga. Otra de las geometrías que podemos encontrar es la alterna, plano trapezoidal, 1 y 1 y hacia lo largo del disco. Esta geometría es ideal, por ejemplo, para cortar melamina. Y las siglas con las que se la reconoce es TCG. Y por último te voy a hablar de la geometría alterna, punta y cóncavo. Esta geometría también es ideal, por ejemplo, para cortar melamina. Y sus siglas son DH. Si bien no tengo estas 4 geometrías para mostrarte de forma física, sí te voy a mostrar las 2 que tengo acá en el taller y que más utilizo, que es la biselada alterna y la plana trapezoidal para cortar melamina. Acá tengo un disco de 80 dientes donde claramente se puede observar un ángulo de ataque positivo, ya que los insertos están inclinados hacia el lado del sentido de giro. Ahora, si queremos ver la geometría de los insertos, volteamos el disco y podemos ver claramente que tiene una geometría alterna biselada. Tiene un inserto biselado hacia la derecha y el siguiente hacia la izquierda. Si bien este disco es de 80 dientes, podemos observar que no reúne todas las características, por ejemplo, para cortar melamina. Si yo intento cortar melamina con un disco de estas características, por más de que tenga 80 dientes, es muy probable de que no consiga los resultados esperados. Acá tengo otro disco de 80 dientes, pero acá ya podemos observar que el ángulo de ataque no es positivo, sino que ya es negativo, ya que el inserto está levemente inclinado hacia atrás. Ahora, si queremos ver la geometría, y volteamos, podemos ver claramente de que tiene un diente plano y otro trapezoidal. Es decir, que este disco es apto para cortar melamina y seguramente obtenga mejores resultados que el disco anterior. Un punto muy importante son estas ranuras que traen los discos de mejor calidad, denominados ranuras de expansión. En ocasiones vienen con esta forma de ganchos, pero también pueden tener otros formatos. Esto ayuda en principio a disminuir el ruido de cortes mientras se expande y contrae el disco, lo cual es causado por la temperatura que levanta el cuerpo mientras vamos cortando. También podemos encontrar en muchos discos de buena calidad estas ranuras que se depositan o están hechas sobre la cara del disco, denominadas antivibratorias, que son realizadas con el fin de darle mayor estabilidad al corte y también el rendimiento va a ser mayor, pudiendo conseguir cortes más exactos y limpios. Por último, te voy a dejar 2 recomendaciones. En primer lugar, para ayudar al disco a que realice un mejor corte, te recomiendo hagas una base inserto cero como esta que ves acá. Esto significa que la ranura donde sale el disco sea justamente del ancho total del disco, generando apoyo total de la madera a cortar. Por el contrario, si la ranura es más ancha, el corte se realizará en vacío y esto hace más propenso a que queden imperfecciones o astillados. Y como segunda recomendación, sobre el tema del afilado. Ya habrás visto que los discos tienen muchas características complejas, por eso no te recomiendo que intentes afilarlo de forma casera. Primero, porque no vas a poder conseguirlo, y segundo, porque es muy probable que termines dañando el disco. Cuando tengas que afilar un disco, lo que sí te recomiendo es que lo lleves a un lugar especializado y de esa forma te vas a asegurar disco por mucho tiempo. Bueno, por último y como conclusión, podemos darnos cuenta de que no es muy difícil, simplemente es saber con qué máquina vamos a cortar, qué tipo de material vamos a cortar, con qué máquina lo vamos a hacer y después reunir todos los puntos importantes y los que coincidan con ese material y ese tipo de máquina va a ser el disco óptimo que vos necesites para poder cortar como corresponde. Mi recomendación es que hagan este ejercicio cuando tengan que saber qué disco necesitan para cortar tal o cual material. Háganlo, traten de coincidir todos los puntos. Pero de todas maneras yo los voy a ayudar, ya que preparé una planilla de equivalencias que la voy a estar dejando en la descripción del video. Voy a estar dejando un link para que vos puedas pinchar y descargarla. Es una planilla totalmente orientativa de acuerdo a lo que vimos en este video. Puede haber alteraciones, puede haber variaciones según el espesor de material y demás, pero yo creo que es una tabla de equivalencia que te va a servir muchísimo como primera instancia, como guía y como referencia. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Creo que fue un video muy nutritivo, con mucha información técnica importante para que puedas incorporar, que te sirva para que puedas defenderte de ahora en adelante y entender cómo funcionan los discos, cuál utilizar ante cada caso. Así que bueno, ojalá que te sea de mucha, pero muchísima utilidad. Obviamente, si quedó alguna duda, me lo dejas en los comentarios que yo te respondo. Y no quiero dejar de agradecer a la gente de Clever que me ha enviado estos discos para que yo pueda hacer el video para todos ustedes. Así que muchas gracias, Clever, por tu colaboración. Así que bueno, gente, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que le den like y que compartan el video, que ayuda muchísimo. Así que bueno, como es habitual, les voy a dejar un video por acá, otro video por acá, para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.